Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, misteriosos y desconocidos. Hoy, el poder de las microalgas. Hola, hoy vamos a empezar una serie de capítulos donde vamos a hablar de microorganismos que son poco conocidos. Y vamos a iniciar hablando de microalgas. Para eso tenemos un invitado, Jaime Gutiérrez. Bueno, este invitado es tan sui generis como son los microorganismos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Jaime es médico, pero en algún momento de su vida decidió dedicarse a las ciencias biológicas y pues bueno, terminó haciendo un doctorado en biología y pues bueno, también terminó trabajando con las microalgas. Bienvenido, Jaime. Hola, muchas gracias por esta amable invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bien, Jaime, entonces, pues quisiéramos arrancar el capítulo de hoy preguntándote, bueno, pues, ¿qué son las microalgas? ¿Qué las puede diferenciar de otros microorganismos? Bueno, mira, las microalgas son algas microscópicas, como su nombre lo dice, es decir, son organismos unicelulares que tienen capacidad fotosintética como las plantas, o sea, pueden hacer fotosíntesis, pueden usar la luz solar para vivir, ¿verdad? Y son muy antiguas. Las microalgas, de hecho, son las tatarabuelas de todas las plantas multicelulares que nosotros conocemos. Son tremendamente diversas, están en casi virtualmente todos los ambientes de nuestro planeta, ¿sí? Y se pueden diferenciar de otros organismos fotosintéticos, también microorganismos fotosintéticos como las cianobacterias, en el sentido de que ellas son más parecidas a una célula de una planta, y las cianobacterias, como su nombre lo dice, son bacterias solamente que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Pero en algo, digamos, se parecen o se diferencian de las algas de los mares y de los lagos. Sí, básicamente en el hecho de que las microalgas son unicelulares y lo que nosotros conocemos como algas marinas son visibles y son organismos multicelulares. Ahora, hay microalgas de agua dulce y hay microalgas de agua salada, que las más famosas de ellas son las diatomeas, que últimamente hasta en las redes sociales están saliendo fotos, microscopías de las diatomeas por las formas geométricas tan hermosas que tienen sus cubiertas. Las microalgas de agua dulce, usualmente hay algunas que tienen pared celular, otras que no, pero o es más o menos gruesa, pero las microalgas de agua salada tienen esta coraza hecha de materiales duros que son las diatomeas y que las hacen características y diferentes de las microalgas de agua dulce, perdón. Como nos estaba explicando Jaime, las microalgas las podemos encontrar en una gran variedad de ambientes. Y eso significaría que tienen algún papel ecológico muy importante dentro de cada uno de estos ecosistemas, probablemente porque deben ser muy versátiles metabólicamente. ¿Cuál entonces podría ser ese papel ecológico o cuál rol o diferentes roles tienen las microalgas en cada uno de esos ecosistemas? Sí, efectivamente, Santiago, las microalgas son supremamente importantes en los ecosistemas porque son la base misma de toda la cadena trófica. Es decir, ellas son los productores primarios, por ejemplo, de los ecosistemas marinos. Son conocidas como fitoplancton, también se les puede llamar así, para diferenciarlas del zooplancton, que son ya animalitos microscópicos que de hecho se alimentan del fitoplancton o de las microalgas. Entonces ellas tienen un papel supremamente importante porque ellas son las que encargadas de volver a introducir en toda la cadena trófica los nutrientes y los elementos que se han ido acumulando en el ecosistema y en el medio por la muerte de otros organismos más complejos. O sea, es como si básicamente fueran unos recicladores, más o menos, ¿no?
Sí, sí, aproximadamente, pero sí, es algo similar, pero yo lo veo más como lo que hacen las plantas, que las plantas, por ejemplo, los árboles son capaces de tomar los nutrientes del suelo que se acumulan en el suelo por la descomposición de otros organismos que ya han terminado su ciclo de vida y los vuelven otra vez a incorporar en su biomasa y de esa manera generan, digamos, el ciclo de la vida. Son ese eslabón importante en el ciclo de la vida. Y ellas en este caso no son multicelulares como los árboles, sino unicelulares. Y por eso lo hacen incluso más rápido que los árboles. Y es que tengo entendido que las microalgas junto con microorganismos como las cianobacterias son realmente los responsables de un gran porcentaje del oxígeno que somos capaces de respirar. Los árboles no son realmente los que mayor aportan a la cantidad de oxígeno en el planeta. Sí, efectivamente, hasta hay un meme de eso, Santiago, de que dice que pues todo el mundo reconoce a la selva amazónica, a las grandes acumulaciones de árboles como los responsables del aire que respiramos, del oxígeno que respiramos, y resulta que no. La mayor proporción de ese oxígeno lo genera el fitoplancton. Efectivamente, así es. No, pues es bien interesante porque ya desde aquí empezamos a ver cómo esos microorganismos que realmente uno casi nunca tiene bajo su radar, pues tienen unos papeles muy importantes, ¿no? Y de hecho, como les decía al principio del capítulo, Jaime, como los microorganismos que él estudia, son bastante sui generis, ¿no? Son bastante interesantes en ese sentido, porque de hecho Jaime trabajó con una aplicación biotecnológica de las microalgas y en particular la bioremediación. Entonces, nosotros queremos que nos cuentes un poco sobre las aplicaciones biotecnológicas que tienen las microalgas, qué tan cierto es o qué tanto descontaminan y qué tanto, digamos, pueden ser usadas para descontaminar y qué tipo de cosas pueden eliminar las microalgas. Bueno, eso que planteas es muy interesante. Precisamente mi tesis doctoral se trató de eso y logramos descubrir que efectivamente las microalgas tienen una aplicación biotecnológica en bioremediación, y cuando se usan microalgas para bioremediar se llama ficoremediación. Pero resulta que lo más interesante es que descubrimos que las microalgas son en realidad como el punto de anclaje o el centro de un microcosmos que está formado por algunas bacterias que viven alrededor de la microalga, y en esa zona, digamos, de aproximadamente 10 micrómetros, dependiendo del tamaño y la forma de la microalga, eso puede ser mayor o menor, pero es más o menos eso. Y en esa zona, que se llama ficoesfera, viven bacterias que trabajan de manera cooperativa con la microalga, y esa es la comunidad que logra hacer en realidad la ficoremediación, no son las microalgas solas. Eso lo pudimos observar y comprobar durante mi tesis, y nos dimos cuenta de que cuando uno logra elegir adecuadamente cuáles microalgas trabajar, ellas inducen un cambio en esa ficoesfera cuando está presente un contaminante específico y adquieren una mayor capacidad de remover ese contaminante. Muchas veces ellas hacen algún paso metabólico, o sea, rompen el contaminante, y los metabolitos de esa reacción son absorbidos por las bacterias y procesados por ellas, pero en el caso es que es mucho más potente el efecto cuando está esta comunidad. Y eso es un tema, la ficoesfera, que está en este momento, es como un punto caliente de la ciencia, porque hay mucha investigación para tratar de entender estos procesos. Nosotros con las microalgas hemos logrado descontaminar ya 3 cuerpos de agua grandísimos en el país, entre esos la Ciénaga de Mallorquín, el embalse del Guájaro y el arroyo grande de Corozal y su ciénaga Santiago Apóstol, y obteniendo muy buenos resultados y sobre todo unos costos que son realizables por los presupuestos limitados de nuestros países, y mejorando muchísimo la calidad del agua en esas zonas. Eso está bien interesante porque el país tiene en sus manos una problemática en algunos ríos de alta contaminación, sin ir muy lejos. Bueno, los tres vivimos acá en Bogotá y pues claramente nuestro ejemplo más grande es el río Bogotá, ¿no? Que pues hace mucho tiempo lo están tratando de descontaminar, le han metido plata, han estado haciendo plantas para descontaminarlo, pero parece que no hubiera una solución a la vista, ¿no? De pronto, ¿tú crees que las microalgas podrían ayudar a la descontaminación del río Bogotá?
Estoy seguro de ello porque pues nosotros trabajamos con un equipo internacional de investigadores y científicos y por ejemplo en la India ya se han descontaminado ríos todavía más gravemente afectados que el río Bogotá. O sea, por ejemplo, había un río con un pH inferior a 3, lo cual es muy ácido. Es un río que ya era totalmente abiótico y se logró recuperar y se logró restablecer el ecosistema a través del uso inicial de microalgas. El río Bogotá es un caso básicamente de una acumulación de carga orgánica excesiva con otros químicos por la actividad industrial y para todos estos problemas que el río Bogotá tiene ya hay soluciones identificadas y probadas científicamente a través del mundo. Entonces sí se puede hacer y sería interesantísimo que las autoridades y las entidades encargadas dieran la oportunidad para hacer este proceso en el río Bogotá. Hay tal vez un plus que se le puede sumar a esa descontaminación y es que tenemos entendido que acoplado a ese sistema de descontaminación de aguas podría también incursionarse en la generación de energía limpia utilizando las microalgas. ¿Esto es cierto o es un poco más de esos sueños científicos? No, Santiago, es muy cierto y se debe a que las microalgas y su ficosfera y la bacteria que acompaña en su ficosfera son capaces, por ejemplo, de usar la carga orgánica para producir mayor celularidad. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso. Lo que sucede es que cuando descontaminábamos cuerpos de agua, pues las microalgas estaban en el lago, en la ciénaga y eran depredadas pues, por el resto de la cadena trófica, lo cual es positivo en esa situación. Pero nosotros dijimos y nos caímos en cuenta de que si utilizábamos la carga orgánica para cultivar microalgas, podíamos después esa biomasa, si la teníamos digamos en un reactor, la podíamos utilizar para generar energía. Y es que resulta que la biomasa de microalgas tiende a ser muy, muy potente para la generación de energía a través de su conversión en gas de síntesis. Entonces, con un reactor especial que también se diseñó para eso. Entonces, eso en pocas palabras lo que quiere decir es que podemos construir plantas que utilicen como combustible el agua residual de las ciudades, el agua de los alcantarillados, para generar biomasa y después convertir esa biomasa en gas de síntesis y de ahí a energía limpia. Y de esa forma, el agua de los alcantarillados deja de ser un desecho que contamina los ríos y se vuelve un recurso renovable para generar energía limpia, energía que no es de fuentes, digamos, de que aumente la generación de gases de efecto invernadero. Pero hay algo que no me quedó muy claro, o sea, ¿se utiliza es como la biomasa, las células de las microalgas para producir energía o son las microalgas las que producen algún compuesto que se puede utilizar como fuente de energía? Bueno, ese fue el primer abordaje que se hizo, de que las microalgas pueden producir sustancias, ácidos grasos poliinsaturados, y que se trató de transesterificar esos ácidos grasos para generar biodiesel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos dimos cuenta de que eso desperdiciaba un gran porcentaje de la masa de las microalgas. Entonces nosotros nos enfocamos en desarrollar una metodología a través de procesos de pirólisis, gasificación y torrefacción, por las cuales convertimos el 90% del peso de las microalgas, todo, proteínas, azúcares, aceites, lo convertimos en gas de síntesis, que es un gas combustible que se puede usar para generar energía, ¿sí? Entonces, por eso es un abordaje diferente al que se venía dando los últimos 10 años, que siempre se ha sabido que había un potencial de generación de energía, pero no se lograba encontrar un balance positivo. Es decir, se gastaba más energía tratando de hacer el biodiesel que lo que producía el biodiesel. En cambio, con este nuevo enfoque, podemos convertir más del 90% del peso de las microalgas en energía. Es una tasa de conversión biomasa-energía, digamos, que puede hacer la diferencia. Y estas microalgas, a su vez, se cultivan usando el agua de los alcantarillados. Entonces, tú tienes un proceso doble en el cual usas el agua de los alcantarillados para crecer la biomasa que después conviertes en energía, pero también de manera simultánea estás descontaminando el agua. Entonces no se producen desastres ecológicos como por ejemplo el que mencionaban, que era el río Bogotá. Pero ¿y ese proceso que nos explica es más como un proceso químico o es un proceso biológico o una mezcla de las dos cosas? Una mezcla de las dos cosas, Santiago. Es una integración de las dos cosas y es un ejemplo muy bueno, consideramos, de lo que es la nueva economía, que es la economía circular, en la cual nada es residuo, todo se recircula y todo se le da valor nuevamente.
Bueno, y este tipo de fuente de energía puede ser utilizada en cualquier tipo de la industria. Pensemos en que puede llegar inclusive a los hogares o tienen algún uso limitado. Es un tema que es más aplicable a grandes volúmenes, entonces por eso hablamos de agua residual domiciliaria, porque usualmente en las poblaciones se produce una gran cantidad de agua de alcantarillado. Pero sí se puede aplicar, la energía se puede aplicar a cualquiera de los sectores, ¿sí? Lo que estamos buscando es que las ciudades dejen de ser una fuente de contaminación, por lo menos en la parte del acueducto, del alcantarillado, y se vuelva más bien una fuente de agua que pueda ser reusada para, por ejemplo, regar los cultivos, y de esa manera no la tengamos que tomar de los lagos y de los ríos, y que además la energía que consume la ciudad se genere a través de sus mismos desechos, no siendo necesario hacer más hidroeléctricas, ni poner plantas nucleares, ni por ejemplo, quemar carbón o quemar gas, que todo eso produce un costo ambiental importante. Sin duda, todas esas ideas son muy, muy interesantes porque no solamente están resolviendo problemas ya muy viejos y que además tienen un costo medioambiental gigantesco, sino que también parece haber nuevas aplicaciones con las que vienen las microalgas. Y además, para que digamos un dato interesante de la microbiología para quienes nos escuchan, y es algo que de hecho hace muy poco nos estamos dando cuenta los microbiólogos, y es la cooperación entre diferentes organismos. Y acá pues el ejemplo de las microalgas es clarísimo, en donde hay una cooperación entre la microalga y otras bacterias, otros microorganismos, que pues bueno, tienen una aplicación y un beneficio para la humanidad muy muy grande. Completamente muy, muy interesantes las microalgas, Jaime, y nosotros quisiéramos de pronto que terminaras contándonos, bueno, algún dato más interesante, mucho más interesante de pronto de lo que ya hemos escuchado, algún dato interesante sobre las microalgas que tú tengas y pues no, que sea como tu dato favorito de las microalgas. Bueno, Juan Camilo, pues son muchísimos, pero hay un dato que muy pocas personas conocen, y es que tanto las microalgas como las cianobacterias en conjunto, ellas dos, generaron la primera gran extinción y la extinción masiva más grande que ha habido en el planeta, en la historia del desarrollo de la vida del planeta. Porque el planeta Tierra no siempre fue azul y no siempre tuvo tanto oxígeno en su atmósfera. Y cuando se desarrolló la fotosíntesis y crecieron las cianobacterias y las microalgas, comenzaron a generar unas grandes cantidades de oxígeno, y ese oxígeno era tóxico para la mayor parte de más del 98% de las formas de vida que había en ese momento en el planeta. Y por eso produjeron esa gran extinción. Pero sin esa gran extinción no hubieran sido posibles las formas de vida complejas como nosotros, y más aún que se desarrollara la inteligencia. Entonces, desde algún punto de vista, las microalgas han sido nuestras aliadas todo este tiempo, son muy antiguas y bueno, de alguna forma son las responsables de que hoy en día estemos acá grabando este podcast. Mejor dicho, le debemos nuestra vida a las microalgas y a las cianobacterias. ¿Ya pues? Y yo les debo mi vida. Vivo de ellas. Bueno, Jaime, muchas gracias. Deseamos que con sus proyectos trabajando con microalgas se logren hacer cosas muy importantes. Ojalá también con alguna aplicación aquí en Colombia como las que se han ido desarrollando. Y nada, nuevamente gracias por participar y por contarnos sobre estos microorganismos. No, genial, y les deseo todo el éxito. Muchas gracias por haberme invitado, y estoy a la orden cuando quieran hablar de cualquier otro tema, y ojalá este podcast progrese y siga adelante y se dé muchos más, porque necesitamos difundir todas estas cosas geniales a toda la población. El día de hoy grabamos un capítulo bien interesante de microorganismos que la gente casi no conoce, incluso los microbiólogos casi no conocemos, pero que tienen un potencial enorme. Sin duda, las microalgas y todo lo que tiene que ver con la investigación en microalgas tiene un potencial de bioremediación, de energías limpias, pues bueno, tiene mucho potencial biotecnológico en términos generales. Entonces, pues esperamos que este capítulo haya sido de su agrado, que les haya gustado muchísimo. Síganos
síganos en nuestras redes sociales, ya muchas veces se los hemos contado cuáles son. El Twitter, que es ¿cuál, Santiago? @obiomicrobio21. Y el Instagram, que es @obiomicrobio2021. También, si les gusta este podcast, lo mejor que pueden hacer o como nos podrían ayudar es pasando la voz. Cuéntele a su primo, a su amigo, a su hermana, a su novia, a su novia, a sus papás, al que tiene en el bus al lado. Bueno, cuéntele a alguien más y recomiéndenles Obvio Microbio. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.